Hola, soy la profesora Cintia Martínez y en este video veremos razones trigonométricas. Recordemos que las razones trigonométricas solo las podemos definir dentro de un triángulo rectángulo. Todo triángulo rectángulo tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. Este es el único triángulo que tiene nombres específicos, como por ejemplo, el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa y los lados del triángulo que dan forma al ángulo recto se llaman catetos. En particular, en este triángulo rectángulo llamamos A este cateto, B a la hipotenusa y C a este otro cateto. También dimos nombre a este ángulo alfa. Para cada ángulo agudo de un triángulo rectángulo, uno de los catetos es el adyacente y el otro cateto es el cateto opuesto. Por ejemplo, en este ángulo alfa, el cateto C es el cateto adyacente y el cateto A es el cateto opuesto. Una vez que identificamos los catetos, los ángulos y la hipotenusa, vamos a definir tres razones trigonométricas. Estas razones trigonométricas nos permiten relacionar los ángulos de un triángulo rectángulo con los lados de un triángulo rectángulo. ¿De qué manera? A partir de estas razones trigonométricas. La primera es el seno del ángulo alfa, que lo vamos a calcular como el cateto opuesto al ángulo alfa dividido la hipotenusa del triángulo. Es decir, el cateto opuesto al ángulo alfa es el cateto llamado A y la hipotenusa B. Por eso nos queda A dividido B. La siguiente razón trigonométrica es el coseno de alfa, que lo vamos a calcular como el cateto adyacente al ángulo alfa dividido la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. En este caso, C era el cateto adyacente dividido B, que es como llamamos a la hipotenusa. Y la tercera razón trigonométrica que vamos a ocupar es la tangente de alfa, que se la define como el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. En este caso nos queda el cateto A dividido el cateto C. Ahora veremos cómo resolver triángulos rectángulos utilizando razones trigonométricas. Además, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras y las propiedades de los ángulos interiores de un triángulo. Hola, soy el ingeniero Oliveira Miguel y en esta ocasión vamos a resolver algunos ejercicios sobre resolución de triángulos rectángulos. En este primer ejemplo observamos un triángulo rectángulo donde el ángulo de 90 grados es el gamma. Podríamos entonces poner como un dato más que gamma es 90 grados. Los datos que tenemos, la longitud del lado A, que es 12 centímetros, y el lado B, que es 5 centímetros. Hay distintas formas de resolver este triángulo. Le voy a mostrar una de ellas para ir teniendo distintas herramientas para la resolución de estos triángulos rectángulos. En el caso que quiera hallar el ángulo beta, una de las maneras de hacerlo es, por ejemplo, ocupando una relación trigonométrica que puede ser ocupando los datos que tenemos. Del triángulo rectángulo sabemos que beta, que no mide 90 grados, este es el ángulo que mide 90 grados. Con respecto a beta, los lados que tenemos de datos son el adyacente y con respecto a beta, B es el opuesto. La relación trigonométrica que podemos ocupar es tangente de beta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El opuesto a beta es 5 y el adyacente a beta es 12. Por lo tanto, beta va a ser arco tangente de 5 sobre 12. Para hallar esto en la calculadora tendríamos que apretar la tecla Shift y la tecla tangente y entre paréntesis escribir el cociente 5 sobre 12. Prueben, a mí me da que beta tiene el valor de 22 grados 37 minutos 11 segundos. Si ahora quiero hallar el ángulo alfa, sé que la suma de los tres ángulos interiores del triángulo da 180 grados, por lo tanto el ángulo alfa sería 180 menos beta menos gamma. Por lo tanto alfa es igual a 67 grados 22 minutos 48 segundos. Una verificación sería sumar alfa más beta más gamma y me tendría que dar 180 grados. Si quiero hallar el lado C, por encontrarse enfrente del ángulo de 90 grados,
sabemos que este lado, llamado también como hipotenusa, iba a ser más largo que cualquiera de los otros dos lados. Para ocupar los datos existentes, los datos que nos dieron en el ejercicio, los datos que están involucrados son los dos lados, así que me falta la hipotenusa, lo que voy a ocupar es Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Entonces la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 12 centímetros al cuadrado más 5 centímetros al cuadrado. C, por lo tanto, va a valer 13 centímetros. Otra forma de hallar C puede ser la siguiente. Seno de beta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Beta, tenemos acá, el opuesto sería B y la hipotenusa sería C. Por lo tanto, C, pasamos multiplicando, seno de beta dividiendo, me quedaría B sobre el seno de beta. Lo resolvemos con la calculadora y me daría B sería 5 sobre el seno de beta. El resultado en la calculadora me da 13 centímetros. El mismo resultado anterior. Siguiente ejercicio. Bueno, este ejercicio lo vamos a llamar B. Resolver el siguiente triángulo rectángulo. ¿Qué tenemos de dato? Son beta, B, uno de los lados. Y por supuesto sabemos que es un triángulo rectángulo, por lo tanto gamma es 90 grados. Vamos a hallar C. Tenemos un triángulo rectángulo. El ángulo de 90 grados es el gamma. El lado que está enfrente, opuesto a este ángulo, es el lado C, que se llama hipotenusa. En particular ya habíamos visto que este lado es más largo que los otros lados. Para hallar C, observemos los datos que tenemos. ¿Qué relación trigonométrica une estos tres valores? Beta, B y C. Puede ser seno, ya que seno de beta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de beta es B sobre C, entonces nuestra incógnita sería igual a B sobre el seno de beta. Vamos a trabajar con ángulos sexagesimales y observemos que beta está en radianes. Así que lo que vamos a hacer primero es pasar pi sobre 6 radianes a grados sexagesimales. Primero pasamos de grados sexagesimales a radianes. La conversión va a ser la siguiente. Sabemos que 180 grados son pi radianes. Pi sobre 6 radianes, x grados. Entonces, 180 grados por pi sobre 6 radianes sobre pi radianes. Pi se puede simplificar con pi. Y 180 sobre 6 son 30. Esto sería beta. Por lo tanto, C es igual a 10 centímetros. Tenemos un nuevo valor que es C. Si ahora queremos hallar el lado A, ocupando solamente los datos que teníamos desde un principio, la relación trigonométrica va a ser tangente de beta es cateto opuesto, que es B, sobre el cateto adyacente, que es A. Se dan cuenta que también podríamos hacer es aplicar el teorema de Pitágoras, porque ahora tenemos la hipotenusa, tenemos un lado y solamente falta uno de ellos. Podríamos despejar esta ecuación. De esta relación trigonométrica decimos que A va a ser igual a B sobre tangente de beta. Redondeando sería 8,66 centímetros. Una verificación puede ser que la suma del cuadrado de los catetos me dé la hipotenusa. Raíz cuadrada me da 10 centímetros, que estaríamos en buenas condiciones, estaríamos verificando los resultados encontrados. Por último, para hallar alfa, lo podemos hacer mediante la ecuación sabiendo que el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo gamma son 180 grados, que es la suma de los ángulos interiores. También podemos ocupar alguna otra relación trigonométrica. Por ejemplo, seno de alfa es igual a cateto opuesto. ¿Quién es el opuesto de alfa? A sobre la hipotenusa, que eso no va a cambiar nunca, es C. Y despejando alfa de acá, como coseno de A sobre C, podríamos encontrar alfa. Va a salir exactamente el mismo resultado. Vamos a calcularlo por medio de esta ecuación. Alfa va a ser 180 grados menos gamma menos
beta, o sea que alfa va a ser igual a 60 grados. Y con esto estaría resuelto nuestro triángulo rectángulo. Vamos a plantear y resolver problemas mediante razones trigonométricas. El problema plantea lo siguiente. Un techo inclinado con un ángulo de 8 grados está sostenido por dos paredes que miden 3,27 y 2,84 metros. Calcular la longitud del techo. Si realizamos un esquema aproximado de la situación del frente de la casa, podemos observar la medida de las paredes y la inclinación del techo mediante una horizontal que es de 8 grados. Nos interesa hallar el valor de x, que es la longitud del techo. Podemos descomponer en otra figura donde obtenemos la inclinación del techo y la diferencia entre las dos paredes, que es de 0,43 metros. Esta figura es un triángulo rectángulo, donde x es la longitud del techo, 8 grados es la inclinación que tiene el techo y 0,43 metros es la diferencia de altura entre las paredes. Como dato, vemos que tenemos un lado y un ángulo y debemos hallar otro lado del triángulo. Por lo tanto, las razones trigonométricas son las que relacionan esos datos de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, recordemos cuáles son esas razones. La primera razón trigonométrica que recordamos es la del seno de un ángulo, que viene dada por el cateto opuesto dividido la hipotenusa del triángulo rectángulo. El coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa del triángulo rectángulo. Y la tangente de un ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente del triángulo rectángulo. Tenemos que observar cuáles son los datos que tenemos en el triángulo y cuál es la razón trigonométrica a la que podemos relacionar. Vemos que como dato tenemos un ángulo, el cateto opuesto y debemos hallar la hipotenusa. La razón trigonométrica que nos serviría para hallar y resolver este problema es la del seno. Esta razón trigonométrica nos permitiría plantear, según los datos, la siguiente ecuación, es decir, el seno del ángulo, que es de 8 grados, es igual al cateto opuesto, que mide 0,43 metros, dividido la hipotenusa, que en este caso es el valor de x. Tenemos planteada una ecuación donde podemos encontrar el valor de x, que sería la longitud del techo que estamos queriendo determinar. Al despejar x, como está dividiendo, multiplicamos ambos miembros y nos quedaría que x por seno de 8 grados es igual a 0,43 metros. Como todavía no despejamos el valor de x, vamos a dividir 0,43 metros por el seno de 8 grados. Calculamos en la calculadora y obtenemos que el resultado es de 3,09 metros. Por lo tanto, la longitud del techo es de 3,09 metros. En este video vimos cómo aplicamos las razones trigonométricas para resolver un triángulo rectángulo y plantear y resolver un problema que involucra un triángulo rectángulo. Estas relaciones las podemos encontrar en el material que se adjunta en el curso para preuniversitarios Orientaciones de Matemáticas Básicas.